Bueno, pues estamos muy contentos porque en esta tarde estamos platicando un poco con José Antonio López III, quien, bueno, pues quien ya conoce su carrera, sabe que tiene muchísima trayectoria dentro del teatro y del teatro musical también. Y para quien no, pues bueno, es importante que el día de hoy sepa con quién estamos platicando. Entonces, José Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido de estar por aquí contigo. Oye, pues nosotros estamos felices, en mi caso estoy muy contento porque ya tenía tiempo que no platicaba contigo y ahora bueno, pues con puras buenas noticias porque pues gracias a esto de los streamings se está retomando la transmisión, bueno, es la transmisión inédita de esta puesta en Exacto. escena que ya tiene, ¿cuántos años? Bésame mucho. Hay un montón, ya ni me digas, son como 15 ya que hicimos Bésame Mucho. Sí, son muchos porque terminamos Los Miserables de la puesta de 2002 a 2004 y ahí empezó el taller de Bésame Mucho y se estrenó un añito después, o sea que ya andamos cerca de cumplir 15 años de que hicimos esa obra. Y estuvimos casi año y medio en cartelera, o sea que estuvo muy bien, pero ya llovió. Fue una puesta en escena muy singular porque, pues, yo que me acuerde, si no era, yo creo que aventurera, una puesta en escena que tenía invitados de la talla de las que ustedes tuvieron, como una señora, pues a lo mejor Tongolele, tenían también a María Victoria, ¿no? Maite Entonces, Victoria, Marco Antonio Muñiz, Carlos Cuevas, Aida Cuevas, todas las estrellas de la canción mexicana de bolero y todo eso, todos pasaron por ahí, todos. y bueno, platícanos un poquito de qué se trata Bésame Mucho para las personas, sobre todo muchos muchachos nuevos, en esto Claro. del teatro, que a lo mejor no la pudieron ver y que no la conocían. Sí, fíjate que es una maravilla que se pueda retomar, como dices, esta obra, ahora que hay tanto interés por el teatro musical en una juventud que está muy entusiasmada por hacerlo y que a lo mejor pues tenía muy poquita edad o no tenía mucho interés en ir a ver una obra como Bésame Mucho hace 13 o 14 años, ¿no? Que son los que estuvimos ahí. Entonces, realmente fue una obra que se hacía como un homenaje a los boleros, ¿no? El bolero, pues es una música de todo el siglo XX y llegó de Cuba y en México se engrandeció y se hicieron, pues la mitad de los boleros famosos del mundo son mexicanos y justamente los autores de Bésame Mucho decidieron a Víctor Weinstock y Consuelo Garrido junto con Lorena Massa que dirigió la obra y con una idea también que venía craneando un poco Federico González Compeán como parte de Ocesa, decidieron hacer una obra donde de estas obras estilo rocola como Mamma Mía y todo esto, pero donde la música fueran precisamente los boleros, tanto los boleros cubanos como los mexicanos, todas esas canciones que todo el mundo ha escuchado 80,000 veces, como Bésame Mucho, La Puerta, El Reloj, No Me Platiques Más, Frenesí, todas las canciones que incluso han grabado los cantantes más jóvenes y más famosos, ¿no? Y por décadas, Ujú. iban a estar ahí en esa obra. Y la idea era justamente construir una historia para poder articularla con los boleros. Y la historia que se les ocurrió fue una maravilla, a la gente le encantaba. Era una historia, dos historias paralelas, porque era la historia, perdón, era la historia de una muchacha que le gusta cantar, Sí. que ve a un chavo y le gusta, y estos dos son los nietos de dos personajes, una cantante de boleros cubana, pues que aparece ya como una señora mayor ahí, como la abuelita, y un compositor estilo Agustín Lara, no está basado en ningún autor en particular, pero un compositor estilo Agustín Lara o Álvaro Carrillo, alguno de estos autores importantes de la época de los boleros, y entonces habían tenido un amorío este compositor con la cantante y su amor no había podido ser, habían tomado vidas paralelas y después los nietos se encuentran ya ahí como un clic entre ellos y entonces empiezan a correr las dos historias, la historia de los abuelos y de los nietos a la vez. Y en esta historia pues vamos y venimos del pasado al presente, del pasado al presente, en una combinación maravillosa de los autores para poder entender perfectamente en qué momento estamos y con la cosa padre de que tanto los protagonistas en la primera etapa de la obra hacían a los abuelos jóvenes y a los nietos, los hacían los mismos actores, y ya a la mitad de la obra nos integrábamos
Miriam Bayal y yo como los abuelos ya maduros, ¿no? Uh-huh. Yo todo al principio de la obra salía como el fantasma del abuelo viendo la relación de los nietos, pero la primera parte del abuelo la hacía Plutarco Asa o Ernesto D'Alessio o Carlos, ¿quién más lo hizo? Carlos Rivera. Uh-huh. Carlos Rivera, Ernesto D'Alessio y Plutarco Asa, que fue quien estrenó también. Y Mauricio Salas hizo por ahí un par de funciones también. Entonces era padrísimo porque la gente iba viendo la historia y decía, bueno, ¿qué hace ese fantasma ahí con saxofón y abrigo? ¿Quién demonios es ese que estaba espiando las escenas de los jóvenes? Y la señora mayor, pues porque una abuelita cantante ahí, ¿qué le pasa? Y de repente pues iba avanzando la historia y regresábamos a la historia de los abuelos. Y esto a la gente le gustaba mucho, mucho, mucho. Más el colorido de la puesta, la escenografía espectacular, el vestuario verdaderamente impresionante y toda esta oportunidad de los autores de rescatar el México de los años 50, que era donde empezaba a correr la historia de estos personajes, fue fabuloso, fabuloso. Se recreaba la XW, se recreaban muchísimas cosas importantes de ese México y entonces a la gente verdaderamente le encantaba. Y en ese momento no solamente le encantaba a la gente que podías pensar, bueno, trajeron a la abuelita porque le va a gustar la obra, como también la parte juvenil era importante, el movimiento entre los chavos era importante, venía público de todas las edades. Por eso sé que la gente que no la ha visto, gente joven que no la ha visto, si la ve ahora le va a encantar, porque todo en la producción está verdaderamente cuidadísimo. Las actuaciones eran magníficas, los bailes impresionantes, el vestuario, todo era atractivo, la verdad. Sí, y aparte importante decirlo que muchas personas que ahora conocen Mentiras o si nos dejan también, este fue un precedente importantísimo Claro. de esas puestas en escena, que bueno, tú también estuviste en Si nos dejan. Entonces, Claro. pues es la misma calidad, las mismas ganas, incluso parte del elenco también está repitiendo y bueno, pues les fue muy bien, como dices, año y medio, no lo dice cualquiera, ¿no? En esta época No. menos, pero Claro. es importante una trayectoria, una temporada de año y medio. Sí, fueron más de 500 representaciones. Uh-huh. O sea, y además eso, tenía el atractivo que la gente repetía porque decían, va a hacer actuación especial Tongolele en la escena de la XW. Salía de repente alguna estrella invitada. No todos los días teníamos estrellas invitadas. A veces María Filippini hacía el papel de una cantante que emulaba a María Victoria. Uh-huh. Pero pues cuál sería nuestra sorpresa que casi el día del estreno tuvimos a María Victoria, ¿no? Sí, haciendo ese sí. papel. Entonces, y repitió muchas veces, María Victoria iba con frecuencia a trabajar a Pésame Mucho. Y luego, pues igual Tongolele, y te digo, Marco Antonio Muñiz, tuvimos una gran cantidad de estrellas de esa época y estrellas más jóvenes, pero como Carlos Cuevas, por ejemplo, pero que destacan precisamente en el bolero y ese tipo de canciones, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que recuerdas tú personalmente de esa puesta en escena en particular? Pues mira, fue verdaderamente una cosa complicada de armar. Para mí fue la primera experiencia, luego ya participé en 5 más y es un orgullo poder estar en una obra que se crea desde el principio, ¿no? Ese es uno de los recuerdos más bonitos, pero también es pesado porque hay que empezar pues desde ir despanzurrando el libreto, porque los autores lo van corrigiendo sobre la marcha, Uh-huh. y además pues hacer un taller para que la gente vea si más o menos camina el proceso, ¿no? Si les gusta lo que va pasando antes de ponerlo ya en grande, no hacer una inversión grande si es un acto fallido. Entonces, desde un taller previo a después trabajarlo ya con los ensayos, con el elenco final correcto, Uh-huh. ya escogido, y pues el montaje igual, pues se va creando todo a la vez. No es como cuando hicimos Los Miserables, por ejemplo, o El Fantasma de la Ópera, que también tuve la fortuna de estar ahí, que te llega la producción hecha e integras a los actores y ya los creativos internacionales vienen y te arman todo el tinglado. Aquí había que construir el tinglado, ¿no? Y entonces, pues es tanto la creación desde la escenografía, el vestuario, todo, y los personajes. Entonces, una de las cosas maravillosas de poder participar en obras como estas de primera vez es que el primer elenco marca el precedente, ¿no? Finalmente, lo que hice yo como Felipe Maduro, que así se identificaba mi personaje, pues cuando alguien haga otra vez Bésame Mucho, si no tengo la fortuna de estar yo porque no sea pronto, pues tendrá que tomar como referencia lo que hicimos. Claro, le pondrán su toque, pero finalmente ya quedas ahí como el elenco original, ¿no? De una historia original.
Eso es fabuloso. Y bueno, el elenco, pues nos llevábamos muy bien. De ahí tengo amigos entrañables, Natalia Sosa, María Filippini, Daniel Araujo, son amigos que conservo y que ya algunos los conocía de antes, pero en esa obra hicimos una amistad mucho más fuerte con Dulce Patiño, con Almacero, en fin, un montón de gente que ahora sigue vigente en los musicales y que son verdaderamente componentes indispensables de muchos musicales. Ahí estuvimos reunidos y era fabuloso. Y los actores cubanos también, sigo manteniendo contacto ocasional con esta cantante maravillosa Miriam Bayard, que vino de Cuba justamente, y con Ray, el que hacía el papá de Caridad Jovencita, un cantante cubano igual que ahora vive en Miami, y seguimos manteniendo esa relación porque se generó un ambiente muy lindo, muy lindo, muy lindo, con cubanos y mexicanos integrados. Antonio, ¿sabes si esta transmisión va a tener alguna participación especial de las figuras que comentas? No tengo ni idea porque sabes que nosotros como elenco no sabemos qué día la grabaron. Fue de las funciones cuando ya estaba consolidada la obra, Ajá. pero no sabemos qué día la grabaron, pero sí sé que la grabaron con 5 cámaras, o sea que es una grabación que como capricho bueno, no como capricho, era como pasó con Si nos dejan, que nos fuimos a Colombia y todo eso. Aquí ya había el plan de empezar a buscar cómo internacionalizarla. Luego se complicaron las cosas de la economía y la situación mundial no estaba tan fácil, pero hicieron una grabación muy bien cuidada para que se pudiera mostrar y además para guardarla como un recuerdo de un trabajo original, ¿no? Uh-huh. Entonces se hizo una grabación, me parece que a 5 cámaras, que dicen que quedó estupenda. Yo no la he visto porque va a ser sorpresa para todos, pero no sabemos ni qué día es la grabación, de qué día es la grabación. Entonces, pues estamos todos muy emocionados de ver la sorpresa que nos depara. Sí sé que en el elenco es el elenco original que estrenó, con Natalia Sosa, Plutarco Asa, María Filipini, Daniel Araujo, Miriam Bayard, y yo como cabezas del elenco, digamos, Uh-huh. pero pues no sabemos más. Ahora sí que todo lo demás es sorpresa. Está la expectativa. Exacto. Oye, además, bueno, pues has participado pues en varias obras de teatro que te he visto y otros proyectos que casi, Uh-huh. bueno, muchos son de época. Uno reciente que me dio mucho gusto poderme dar el chance de ir al cine a verte, que fue El baile de los 41, por ahí te vimos. ¿Cómo te fue en esa experiencia? Pues mira, maravilloso. La verdad es que yo por ser un soldado fiel del teatro, no había hecho mucho cine, ni muchas series, ni nada de esto, pero ya empecé un poco a diversificarme, a ver si no es demasiado tarde. Bueno, lo bueno es que la actuación nunca es demasiado tarde. Sí. No pierdo la experiencia de ser la Sara García del cine mexicano en hombre. No, la verdad es que me llamaron para el casting y fui con mucho gusto y con muchos nervios de decir, pues no tengo mucha experiencia en cine, en mi vida son 30 años de teatro y de teatro musical específicamente, y sí había hecho cine, pero sobre todo con óperas primas de estudiantes de cine y de comunicaciones, de estas que te hablan y te dicen, por favor, ayúdame porque quiero hacer esto para recibirme. Uh-huh. Entonces tengo varias peliculitas y documentales y cosas en las que he participado para ayudar, pero profesionalmente así con una producción de ese tamaño no me había tocado. Y me quedé en el casting, era yo uno de los 41, bueno, soy, porque ahora está transmitiendo esa película, está justo en cartelera, espero que ahora que reabran los cines siga, porque ahí estaba, ahora que cerraron otra vez, uh-huh. pero era yo uno de los 41, mi personaje no tiene diálogos, pero sí estaba en muchísimas escenas, tuve muchos días de filmación, y fue una experiencia brutal, porque la verdad es que ver cómo se trabaja en un cine de ese nivel, que te digo, no le pedía nada la hechura a cualquier película de Hollywood o de cualquier lugar de primera hechura, porque era toda la máxima tecnología y la película se ve. Es una película hermosa con una fotografía maravillosa, las actuaciones cuidadísimas. David Pablos es un súper director que está ya cada vez más cotizado, y en esta película de verdad se consagra porque es una película muy, muy buena, que además, bueno, toca toda esta problemática de la aceptación de las preferencias sexuales diferentes en la época del porfiriato, en una anécdota histórica que no se ha explotado mucho, ¿no? Que no se ha trabajado mucho precisamente porque era como un tabú, y entonces pues retomar este tema fue fantástico, y trabajarlo de verdad fue increíble. Se hizo, como hay escenas delicadas en cuanto a interacción entre todos los hombres, tuvimos que tener muchos ensayos y mucha interrelación con la gente que estaba trabajando para que los 41
bueno, los 42 en realidad, nos sintiéramos bien integrados, ¿no? Que no hubiera ninguna sensación de incomodidad al estar grabando el baile con la ropa de mujer o las escenas de sexo que hubo ahí, porque no es una película obscena ni pornográfica, ni mucho menos, pero tiene escenas donde se recrea esto que pasaba. Pues que van en la historia, ¿no? Fue muy interesante, exacto, históricamente, y fue muy interesante poderlo trabajar con el resto de los actores, con el director. Fue para mí una gran experiencia. Me di cuenta que además, pese a haber estado tanto tiempo en el teatro, sí tengo esa facilidad de poder hacer más pequeña mi expresión para que lo capte la cámara, ¿no? Que es un juego que a muchos actores les cuesta trabajo brincar del teatro al cine o al revés, porque los tamaños, por decirlo de alguna manera, la fuerza de la expresión, pues no es lo mismo que te esté grabando una cámara, así como estamos platicando ahorita, a que te tengas que llegar al público en un teatro como el del Centro Cultural 1 con 2.400 personas, ¿no? Que nos tocaba en Miserables, y que tienes que cantar hasta el de la última fila con todos los micrófonos. Hay que tener una expresión mucho más grande que si lo haces así en cine, pues quedas completamente rebasado, ¿no? Quedas completamente exagerado. Entonces hay que hacer ese ajuste. Y fue muy interesante experiencia para mí. Fue muchos días de rodaje, te digo, muchos días de ensayo, y pues se formó un equipo bien padre de gente, y fue toda una experiencia, además con un vestuario espectacular y haciendo cosas que también como actor de repente dices, y ahora que salga después de estos 30 años en teatro haciendo muchas cosas, que salga con este vestidazo, con barba y todo. Claro que ya había hecho La Jaula de las Locas, y pues ya de travesti ya me ha tocado, ¿no? Un par de veces. Pero fue muy interesante, la verdad fue toda una experiencia bien padre. Y yo creo que va a quedar dentro de la historia del cine mexicano como al mismo nivel de Como Agua para Chocolate, otras películas que se han hecho de época, que está, como dices, muy bien cuidada, y aparte, pues la historia, pues al fin de cuentas así nos cuentan que ocurrió en esta versión, y pues ahora la apertura que hay, no nada más con las nuevas generaciones, sino también con los medios para poder presentarla y proyectarla, pues creo que claro, tendrá larga vida, y esperemos que así sea. Sí, yo espero que sí, porque lo merece además. Es una película con una hechura muy buena, y la gente que la ha visto le gusta. Claro, divide opiniones porque a unas pocas personas, pero sí me tocó saber que en algunas partes que empezaba la relación más cruda entre el marido de la hija de Porfirio Díaz y su amante, había gente que se iba, ¿no? De la sala. Sí. Bueno, no sabían bien qué iban a ver, pero la mayoría de la gente ha tenido muy buena crítica para la película. Muy bien. Pues por favor recuérdanos pues este streaming, que a mí me gusta porque es como cuando antes la gente pagaba para ver una pelea de box, ¿no? Exacto. En el cable. Ahora, bueno, pues podemos ver muchas obras de teatro en la comodidad de nuestra casa. Y por favor recuérdanos cuándo va a ser este streaming y cuánto cuesta también. Pues mira, justamente lo van a pasar, déjame ver exactamente cómo están los precios ahorita, sí, ya no... porque el streaming va a ser el día 23 de enero. Elena y Hugo son la prueba viva de que el amor lo puede todo. Sé testigo de esta gran historia endulzada con los boleros más apasionantes. No te pierdas las actuaciones de Natalia Sosa y Plutarco Asa en Bésame Mucho, 23 de enero, 8:30 p.m. Única función. Contigo en la distancia podemos estar. Adquiere tus accesos en ticketmaster.com.mx.